¿Están todos viendo ahí? Sí. Bueno, Sí, se ve, profe. bueno, genial, chicos. Bueno, básicamente lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Antes de comenzar con el resto de las diapositivas, es el inicio, o sea, parte de los primeros compases, si se quiere, de un proyecto de software, cualquiera sea, chico o grande, y esa es la parte que es fundamental, porque si acá fallamos en alguna de las etapas, nos va a llevar, más adelante, vamos a ver en otras clases a problemas verdaderamente serios, digamos, ¿no? Bueno, comenzamos. ¿Qué es un requerimiento? Básicamente, lo que podemos hacer es verlo a nivel de algo que debe cumplir el software, ¿sí? En nuestro sistema, una función, que puede ser a nivel de usuario, ¿sí? Bien alto nivel. A mí me gustaría que el sistema me muestre, no sé, me muestre los precios más rápido o que sea más visible para determinado tipo de acción, me muestre una alerta así, de determinada forma, o yo necesito un sistema que me ayude con este problema. Eso les puede contar, digamos, a alguien que es el usuario, digamos, a nivel más de negocio. Y también está el otro enfoque, ya mucho más formal, que es la definición, viene a nivel de requerimiento del sistema. Una vez volvemos al requerimiento de usuario, ¿sí? Que es qué necesita el usuario, que el software le proporcione, cómo el software le proporciona valores a ese usuario. Y otra es, bueno, el sistema, exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, acá, por ejemplo, dos casos de lo mismo, ¿sí? Esto es, lo puse como ejemplo, un caso tuvimos acá en Telecom. Básicamente, bien, básicamente, uno es el de acá arriba, ¿sí? ¿Qué se imaginan? Si lo pueden leer, se los leo y ustedes me dicen qué les parece que es cada uno. ¿Cuál parte? ¿En verde? No, la primera parte está arriba, yo se lo voy a leer. Se desea saber que desde Visage es un sistema tipo ORM, todas las bajas de los equipos, producto, no sé, fibra, internet dedicado, transmisión de datos, y su estado, activo, pendiente de desconexión por mora, pendiente de desconexión voluntaria, pendiente de traslado, etc., dada una fecha dada, ¿sí? Una fecha N. Que esto que les acabo de leer, que es la primera parte, a ver, denme un segundo que trato de activar el puntero. Un segundo. Esta parte. ¿Qué es lo que creen que sería? ¿Un requerimiento de sistema o un requerimiento de usuario? De usuario. Sistema. ¿Cómo? Yo digo sistema. De sistema ese antes. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Para mí, de usuario. Bien, usuario, Iván. ¿Algún otro? Para mí igual de usuario. Ahí va. Bueno, es un requerimiento de usuario esto, ¿sí? ¿Por qué de usuario? Porque aquel usuario, que es el que está necesitando esta funcionalidad, lo está describiendo a nivel, de una manera de alto nivel, qué es lo que espera que el problema le solucione, o qué es lo que espera, perdón, que el software le solucione, o qué es lo que está viendo, ¿no? Entonces, él necesita conocer las bajas de los equipos, ¿sí? Porque acá era un problema, digamos, donde ellos tenían un montón de bases de datos desperdigadas por ahí y muchas veces no sabían quién había dado de baja qué cosa y demás, pues estamos en un momento de fusión de sistemas, hay muchos sistemas en paralelo haciendo lo mismo, controlando distintas verticales de negocio. A ver, un segundo, el comentario. Dice, no se puede hacer contrato también, trabajar estructuras de esto como si fuesen tablas de base de datos. Bien, ya vamos a llegar a eso, Ren. Entonces, básicamente, ellos nos están describiendo acá qué es lo que necesitan, ¿sí? Conocer bajas de datos, clasificar las bajas de los equipos, ¿sí? De equipo de telecomunicaciones y por estado, ¿no? ¿Por qué? Si está, clasificarlo por estado. Si es activo, si está pendiente de desconexión, de qué tipo, si es por mora, pues conexión voluntaria, etcétera, da una fechada. Esto que está acá, como lo estamos viendo, es a nivel de usuario, es lo que el usuario necesita que le proporcione el sistema, ¿sí? Y después lo mismo lo pasamos acá abajo, ¿sí? ¿Esto ya a qué? ¿A qué nivel? A nivel ya del sistema. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema? Esto que está acá, ¿sí? Dada una fecha n, fíjense
cómo traducimos esto que nos pidió el usuario a algo del sistema, a un requerimiento del sistema. Y ya vamos a empezar a profundizar sobre esto. Esto lo traigo como un ejemplo bastante claro. Dada una fecha n, filtrar los productos por su estado y quedarse con los pendientes de conexión por mora, el pendiente de conexión voluntaria. Por cada producto, agregar los tipos de producto, cliente y domicilio de instalación. Filtrar los productos por su tipo y quedarse con los tipos que coincidan con enlace de fibra, internet de cable, transmisión de datos. Y sigue, ¿no? Devuelve el resultado a Visage, bla, 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 bla. ¿Sí? Eso que está acá en verde, que acabo de marcar recién, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué me está describiendo esto? ¿Y Lo que por el qué? sistema tiene que hacer. Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, ven como una cosa, como un requerimiento que me puede hacer un usuario a muy alto nivel o contándome qué es lo que él necesita que haga el sistema, y otra, ese mismo requerimiento, pero traducido a un nivel de sistema, es decir, yo qué es lo que necesito específicamente hacer para implementar esto. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Cómo se definía el requerimiento de usuario? ¿Cómo, perdón, Dante? ¿Cómo se definía el requerimiento de usuario? El requerimiento de usuario puede ser un requerimiento a alto nivel, ¿sí? O incluso hasta medio genérico, medio ambiguo. Ya vamos a ver qué es lo que hay que hacer con eso. Donde el usuario enuncia qué es lo que está esperando que haga el sistema, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta que espera del sistema? ¿Cómo el sistema le contribuye a él a solucionar un problema? ¿Sí? Eso es un requerimiento de usuario. Y un requerimiento de sistema... Sí, Juan. No, perdón, terminada el requerimiento de sistema después. Y un requerimiento de sistema, gracias Juan. Un requerimiento de sistema es cuando nosotros describimos cómo el sistema va a solucionar ese problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer concretamente el sistema para resolver este problema? ¿Sí? Y eso lo que nos va a dar lugar a, después de hacer la ingeniería de requerimientos propiamente dicha, validando, haciendo análisis y demás, implementando un poquito las siguientes diapositivas, cómo se va a finalmente terminar traduciendo Por ahí que el tema requerimientos, que bueno, al menos yo cuando la cursé por primera vez no le encontré su valor, es súper importante. Imagínense que un requerimiento mal escrito es lo mismo que les pasa a ustedes cuando le dan una consigna que no se entienden, que seguramente alguna vez le pasó, que dicen, ¿qué tengo que hacer en este trabajo? Bueno, es lo mismo, pero peor porque los tiempos se dilatan aún más, porque muchas veces no puedo hablar con el cliente todos los días, o con el product owner, o con quien sea. Y nada, por ahí decir, bueno, me la juego y hago lo que entendí, a lo mejor lo que vos entendiste no tiene nada que ver con lo que había que hacer y desperdiciaste hora de trabajo y demás. Entonces, nada, bajar los requerimientos es fundamental, hacerlo bien. Muy importante entender el concepto de esto. tal cual como dice Juan. Este paso es fundamental, chicos. Si nosotros no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, es muy probable que la terminemos errando. Sí, Máximo. Ahí levantó la mano. Te dejan una pregunta en el chat también a los chicos. Ah, también, ok. Ahí está, profe. Sí, Ahí está, profe. No me anda el micrófono. Entonces lo que está en verde sería requerimientos de sistema. sí. Pero ¿entienden por qué? O sea, acá yo me quiero detener en esto para que vayamos entendiendo por qué estamos concretamente avanzando en estas cosas, ¿sí? Así que siéntanse libres, chicos, de preguntar todo lo que necesiten saber, ¿sí? La idea es que se vayan de acá habiendo entendido esto, que es muy importante. Parece trivial, pero no lo es para nada. Profe, los requerimientos del sistema sería cómo traducimos nosotros técnicamente los requerimientos del usuario. Podría decirse, sí, exacto, pero pero además tenés que tener en cuenta la lección concreta es cómo el sistema va a resolver lo que el usuario enunció que necesita. ¿Sí? Pero sí, es correcto lo que está diciendo. José dice, ¿el PO es el que baja el requerimiento del usuario? ¿El que baja no, al requerimiento del sistema? No necesariamente. Eso se hace todo un análisis que lo hace el equipo entero. O por ahí hay gente que se dedica a hacer el análisis del requerimiento y se lo pasa al equipo. Esto ya depende mucho de cómo funcionan las organizaciones. Hay organizaciones que son muy grandes, que identifican una necesidad en el mercado, en el producto y demás, aunque no conocen muy bien el producto,
conocen muy bien el mercado, y dicen, bueno, nosotros necesitamos esto, que hacer tal cosa. Entonces, eso pasa por equipos que hacen esto que vamos a empezar a ver ahora, que es la ingeniería de requerimientos. Tienen estos roles, exactamente, gracias Juan. Tienen estos equipos que se encargan de hacer el análisis y después de ahí ya lo traducen, lo validan y se lo van pasando a los equipos de desarrollo. Eso en las empresas muy grandes. Pero cuando uno trabaja en una empresa por ahí un poco más chica o directamente una startup, por lo general todo esto tiene que hacer uno mismo, ¿no? Todo esto, por eso es tan importante tenerlo claro. José dice, todo esto cuando se planea el sprint. En realidad, me parece que esto sí puede pasar, pero en realidad es el sprint ya cuando vos te vas directamente al sprint, vos estás tomando tareas del backlog, estás priorizando, viendo cuál es más estratégica que otra y demás. Esto como que esa parte, ¿no? Esto ya debería estar de antes en el sprint. Sí, Daniel. Ahí, chicos, estamos yendo como de lo general a lo particular. Todavía no entramos ni siquiera en Agile. Estamos, digamos, en el capítulo anterior, que es tema de requerimientos. Ya vamos a entrar más en detalle en Agile. Los que ya tienen alguna experiencia con Agile, con Scrum, con Kanban, bueno, después le damos un espacio y que comenten, pero vamos a ir de lo general a lo particular. Si avanzamos con lo que está planificado Sergio, después sí abrimos un espacio y cada uno de nosotros podemos comentar, sí, en mi empresa usamos Agile de igual forma, ¿sí? Así como que para no generar una confusión, porque todavía no vimos ni ceremonia, no vimos ningún artefacto, nada de Agile, ¿no? Entonces la idea es poder ir de lo general a lo particular y empezar a refinar así, ¿sí? Tal cual. Bueno, pero ¿hay una duda acá hasta ahora? ¿Lo que es requerimiento de sistema, lo que es requerimiento de un usuario? Esto sería, digamos, lo que se hace dentro del sprint, digamos, este es qué hace el equipo dentro de esa división, digamos, de tareas de forma metodológica. No. Esto es cuando, por ahora olvídense un poquito de lo que vimos, de lo que habíamos charlado en la clase anterior del sprint y todo eso. No. Esto es otra cosa. Esto es una actividad en sí misma, ¿sí? Esto es una actividad donde, viene un cliente, viene un usuario, quien sea, y plantea una necesidad para resolver, ¿sí? ¿Qué espera que un software determinado le resuelva, ¿sí? Entonces, ese es el requerimiento. Danilo, sí. Sí, no, cerrar la idea, Sergio, ahí comento algo, como para... Ok, gracias. Entonces, esto es básicamente, yo tengo una situación, por ejemplo, como esta, ¿sí? Entonces, donde yo necesito conocer, por ejemplo, el estado de las bajas de los equipos que están produciendo, ¿no? Bueno, y quiero saber cuál es el estado de cada uno, ¿no? Si es pendiente de desconexión voluntaria, porque renunció, o por mora, porque dejó de pagar, o está activo, o está bien de tal lado, etcétera, ¿sí? Y filtrarlo por fecha. Eso es un requerimiento de negocio, ¿sí? De la empresa o de un cliente en particular. No necesariamente, este era un cliente interno, por así decirlo, era otro equipo que necesitaba esto, pero puede ser perfectamente un cliente externo, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, no tiene que ver con eso. Esto es, yo entro un requerimiento y dada una necesidad, lo podemos clasificar en qué es lo que me pide el usuario y después yo como eso lo voy a interpretar, lo paso a un requerimiento del sistema, es cómo el sistema debería resolver eso. ¿Está bien? Una cosa es lo que me pide el usuario, que él necesita, y otra cosa es cómo un sistema concretamente qué es lo que tiene que hacer el sistema para poder resolver esa situación. No sé si me expliqué esa duda. Perfecto, y hay complemento ahí lo que dice Sergio es, si lo miramos en la historia, nosotros, o sea, los requerimientos es mucho antes de lo que son las metodologías Agile. Las metodologías Agile arrancan en el 2000 con XP, después de 2001, 2002, 2003 con Scrum, pero y ahí es donde nace el concepto de sprint, ¿no? Entonces, antes del 2001 o 2000, ¿existían los requerimientos? Por supuesto. O sea, ¿qué se hacía antes? ¿Qué se hacía en los procesos anteriores?
Lo que se hacía era, se tomaba un año y medio de un equipo de ingeniería dedicado a relevar requerimientos. Es decir, están un año y medio solo escribiendo documentación técnica y haciendo un proceso que se llama elicitación. Es decir, se juntaban con el cliente, se juntaban con los stakeholders, que son digamos, los representantes de los interesados en el desarrollo de ese producto de software o de hardware, y entonces decía, che, bueno, ¿qué te parece esto? ¿Te parece eso? Teníamos distintos esquemas, el IEEE tenía, nosotros hasta hace 4 o 5 años usábamos, enseñábamos SRS, que era digamos, un template, una plantilla de cómo relevar esos requerimientos, pero con todo el tema de Agile, todo eso se ha transformado, digamos, no era, o sea, ¿por qué? Porque después del año 2004 salió un Chaos Report, que es un reporte que sobre 25.000 proyectos de software, 5.000 por año, que, digamos, daban cuenta de que 3/4 parte de los proyectos de software fracasaban. 3/4 parte de los proyectos de software fracasaban. ¿Por qué? Porque quizás estaban muchísimo tiempo. Una de las causas por qué fracasaban es porque estaban muchísimo tiempo relevando documentación técnica, ¿no? Que cuando lo íbamos a implementar ya era obsoleta o ya había cambiado el contexto, o el cliente quería otra cosa, o a lo mejor el cliente se suponía que quería una cosa y al final quería otra. Entonces, y ahí es donde nace Agile, donde decís, che, bueno, vayamos hacia otro lugar, usemos otra técnica. Pero, de nuevo, los sprint nace con Agile allá por los 2001, 2002. Esto es mucho antes, es, che, ¿qué necesita que el sistema haga? Digamos, tiene que haber una transferencia de conocimiento del dominio del problema. Por eso es muy importante esto que dice Sergio, porque va de alguna forma moldeando y tratando de obtener información sobre qué es lo que necesita el dominio del problema, independientemente de la tecnología que usemos, ¿sí? Tal cual, exactamente. Muchas gracias, Nilo. Es muy importante lograr entender qué es lo que quiere el usuario o qué es lo que está necesitando el usuario. Muchas veces quizás el usuario no nos puede explicar algo o darnos un detalle muy técnico. Técnico, hablamos a nivel de software, ¿no? Quizás puede darnos un detalle del negocio o no, o es medio vago, o por ahí notamos que faltan partes, o que a nosotros cuando lo empezamos a analizar, por ahí se nos generan, che, bueno, y esto para hacer esto no sería mejor que además estuviera presente tal cosa y además tal otra. Entonces, todo eso, ¿sí? Se empieza a analizar, como dicen, hay que hacer una licitación y demás, ahora vamos a ver bien qué es eso, y pasa por distintas etapas hasta que finalmente tenemos algo concreto, como un requerimiento de sistema bifuncional. Ahí vamos y dice como un trailer de todo lo que vamos a ver, pero ahora vamos a avanzar. Por ahora, muy importante que les quede claro qué es un requerimiento a nivel de usuario y cuál es un requerimiento a nivel de sistema, ¿sí? De sistema, en pocas palabras, cómo el sistema tiene que resolver algo, y de usuarios, qué es lo que necesita el usuario que se resuelva, ¿sí? El cómo, sistemas. El qué, el usuario, ¿sí? Estoy tratando de ser lo más sintético posible y que no quede ambigüedades, pero por favor, antes de pasar, si aún no tiene alguna otra duda, me avisa, ¿sí? Si no, bueno, lo vamos resolviendo a lo largo de la clase. Párenme en el momento que ustedes necesiten, chicos, no duden en eso. Bueno, habíamos dicho de que los requerimientos estaban a nivel de usuario y a nivel de sistema. Pero bueno, una vez que empezamos a analizarlos, empezamos a dar cuenta que hay dos tipos de requerimientos, ¿no? Los funcionales y los no funcionales. Los requerimientos funcionales son, dada una entrada determinada, cómo se tiene que comportar el sistema y qué es lo que me debería dar de salida, ¿sí? Básicamente es como por ejemplo un servicio que el sistema tiene que implementar, esto que yo le decía, ¿no? Cómo reaccionar a determinadas entradas o a determinadas condiciones del contexto, etcétera, ¿no? ¿Qué es exactamente qué es lo que tiene que hacer el sistema? Los requerimientos no funcionales no hablan de eso, no hablan de cómo el sistema tiene que resolver algo, sino de el entorno del sistema, el ecosistema donde funciona nuestro sistema. Y eso es muy importante, los requerimientos no funcionales son muy importantes, porque muchas veces nos terminan condicionando las elecciones de cómo vamos a terminar implementando estos requerimientos funcionales, ¿sí?
Hacemos funcionales, de qué es lo que, como su nombre lo indica, cómo el sistema debe funcionar, qué es lo que se espera que funcione dado determinado contexto, determinadas variables, determinadas entradas, ¿sí? Y los no funcionales estamos hablando del contexto. El contexto es ultra crítico tener esto en cuenta, ¿sí? No necesariamente son independientes entre ellos. Muchas veces, por ejemplo, un requerimiento no funcional nos termina desencadenando otros requerimientos que son funcionales y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a hablar, antes para empezar a explicar un poco de esto, vamos a ir con los requerimientos funcionales, ¿sí? Esto es lo que yo le decía, ¿no? Los requerimientos funcionales son los que me dicen qué es lo que se espera del sistema, qué es lo que el sistema debería hacer, debería entregar, ¿sí? Entonces, recién vieron que hablábamos del requerimiento de usuario y los requerimientos a nivel de sistema, ¿sí? Estamos hablando de requerimientos funcionales ahora. Entonces, cuando se expresan como requerimiento de usuario, el usuario por lo general lo expresa en el lenguaje coloquial, natural y demás, ¿no? No va a decir, bueno, necesito que consulta la base de datos de determinada forma y después haga otra consulta y después aplica un filtro. No va a decir, che, yo necesito que me devuelva el resultado de tal consulta y le agregue tal cosa, nada más, porque es lo que yo necesito ver. Bueno, entonces eso, ¿sí? Se expresa un requerimiento funcional expresado como a nivel de requerimiento de usuario, ¿sí? De alto nivel, o lenguaje natural. Y cuando nosotros lo expandimos a nivel de desarrollo, ya lo traducimos al otro ejemplo que habíamos visto, ¿no? Como funciona el sistema, como excepciones, bien, ya con bastante detalle, qué es lo que espera determinado input, qué output necesitamos y cómo manejar excepciones y demás. Tiene que ser muy completo, tiene que ser lo más posible, coherente fundamentalmente, y, ojo, pero muy, muy importante, los requerimientos funcionales muchas veces nos van a, o en algunas veces, nos pueden mostrar cuáles son las vulnerabilidades que se van a producir si lo implementamos de tal forma, cuáles son las consecuencias de implementarlo de esa forma, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, por ahora. No, Bueno, profe, nada. ¿les va quedando claro cuáles son los requerimientos funcionales? Sí, sí. O sea, los requerimientos, sí, lo dividimos entre funcionales y no funcionales. Y bueno, hasta ahora hemos visto, hasta ahora, en este momento estamos viendo los funcionales. Es crítico, ¿no? O sea, es básicamente cómo el sistema, esto veníamos hablando, ¿no? Cómo el sistema va a resolver específicamente una situación determinada, ¿sí? ¿Qué función, cómo, qué entrada, qué salida, cómo se maneja, etc. Es ser bien completo, y no, porque esto es lo que vamos a terminar implementando. Y después, por otro lado, tenemos los requerimientos, los no funcionales, ¿sí? Los no funcionales no tienen que ver justamente con esta funcionalidad de la que estábamos hablando, sino del contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hablamos del sistema operativo, tipos, por ejemplo, de tiempo de respuesta, de contexto como sistemas operativos, uso de memoria, el rendimiento que tiene que tener. No es lo mismo porque la funcionalidad la podemos implementar, pero bueno, no es lo mismo que yo tenga una restricción de, che, este sistema tiene que resolver una consulta a base de datos y tiene que hacer una llamada a una API y un montón de cosas más, pero además resulta que todo esto tiene que correr en la Raspberry, ¿sí? Bueno, o tiene que correr dentro de determinado sistema operativo, o tiene que ser multiplataforma, o no me tiene que consumir toda la memoria. Bueno, todos esos requerimientos son no funcionales, son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de diseñar, digamos, la implementación y la arquitectura, que ya vamos a ver más adelante, digamos, ¿no? Muchos de ellos son más críticos que el requerimiento funcional, porque básicamente, si no los respetamos, el sistema puede quedar inutilizado. Ahí escuché que hay como un escrito o algo ahí. No, yo por ahí voy dejando algunos comentarios. Gracias. Como aclaraciones de lenguaje. Gracias, Juan. Bueno, ahí, bueno. Entonces, ni hablar si que funciona el sistema embebido, el microcontrolador, o quizás no tiene esa necesidad, pero sí va a funcionar un sistema de computación de alto desempeño y bueno, justamente la capacidad, digamos, del uso de la memoria, de la concurrencia, el paralelismo, que haga uso de todo el hardware, bueno, los tiempos de respuesta, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí?
son muy importantes y son los requerimientos no funcionales, ¿no? Digamos, ¿no? No funcionales significa eso, de que no están relacionados a la función específica, ¿sí? Cómo implementar, cómo hacer tal cosa, sino el resto, el contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Estos son muy importantes. Bueno, por ejemplo, hago unos ejemplos, por ejemplo, no sé, de velocidad. Por procesamiento, ¿sí? Transacciones por segundo, tiempo de respuesta del usuario ante un evento, en tamaño, por ejemplo, no tiene que ocupar más de determinada cantidad de espacio en disco, ¿sí? Si hablamos de un microcontrolador, bueno, ¿cuántos chips vamos a encontrar? ¿Sí? Estoy pensando para resolver un poco por ahí con lo que vemos en embebidos. El tiempo, este es clave, la facilidad de uso, por ejemplo. Ahí me vuelvo acá para usar el puntero. La facilidad de uso, por ejemplo, a ver, tengo el puntero. Un segundo a ver si puedo usar el puntero o no. Ahí está. ¿Sí? Ups, sorry. Perdón. Bueno, nada, después no quiero perder tiempo, así que, por ejemplo, la facilidad de uso, ¿no? Esto es muy importante, porque si el usuario lo encuentra complejo el sistema, o no se acostumbra a su uso, o el tiempo de entrenamiento es largo, o es costoso, porque hay que entrenar a la gente, y eso implica que deje de hacer lo que estaba haciendo para dedicar tiempo a aprender el sistema y más, eso es costoso en términos de tiempo, en términos de recursos, de dinero, etc. Si el usuario no encuentra fácil usarlo, ¿qué va a pasar? El sistema va a morir porque no va a ser usado. Los sistemas que no son usados son equivalentes así que un sistema muerto, ¿sí? Porque nosotros cuando diseñamos algo, cuando programamos algo y tenemos un sistema es para que sea usado, digamos, no para que esté, digamos, guardado en algún rincón de la memoria de alguna computadora. ¿Está bien? Esto es muy importante, todo lo que es la experiencia del usuario. Y bueno, después obviamente hay roles que se dedican a eso y demás, pero bueno, es algo bastante crítico, ¿sí? Pensar, muy importante, pensar en el usuario, pensar quién lo va a usar, ¿sí? Si lo va a entender, si lo va a ser útil. Esto es súper importante. Después, bueno, viene la confiabilidad, bueno, también tiempo medio, una comunidad de medida, el tiempo medio entre fallas, si está disponible, tal cual, como dice Nico, la complejidad cognitiva es muy importante. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo que estoy trabajando ahora. Nosotros estamos desarrollando con un sistema de visión por computadora para automatizar, poner un sistema de guardias ahí en la base de la Fuerza Aérea. Y los que lo van a usar no es necesariamente gente profesional, universitaria y demás. Muchas veces lo van a hacer soldados, que son chicos que tienen entre 18 y 25, 26 años, que quizás algunos tienen formación de grado, otros están estudiando y otros que nada, solamente tienen el secundario. Entonces, todos tienen que poder utilizarlo. El tipo tiene que llegar a la mañana temprano, por ahí con sueño, mal dormido o algo, y o que estuvo mucho tiempo dando vuelta, y no importa el nivel de cansancio, no importa si entiende, ¿no? Tiene que poder serle fácil de usar, ¿no? Pensar en el usuario. Si el sistema no es fácil de usar o lo induce a errores por parte del operador, hay algo que estamos fallando, ¿sí? Esto yo lo remarco porque es algo muy importante. Después, bueno, hablamos de la confiabilidad, sí, también. El tiempo medio entre fallas, la disponibilidad del sistema, la robustez, ¿sí? El tiempo de reinicio después de un error determinado, si tarda muchísimo en reiniciarse o no, si por ejemplo, me cuelga a otros sistemas que dependen de mi sistema, ¿sí? Muchas veces por ahí se cae lo que yo estoy haciendo, pero si por ahí mi software es parte de una cadena, entonces, bueno, ¿cómo repercute mi indisponibilidad, por así decirlo, con respecto de la cadena del ecosistema donde está funcionando? La posible corrupción de los datos, la portabilidad, muchas veces esto puede ser un requerimiento, ¿sí? El número de sistemas que pueden soportar la solución y demás. Todo esto que está acá,
y otros ejemplos que podríamos seguir dando son ejemplos de requerimientos no funcionales, y no respetar estos requerimientos implica que básicamente el sistema no se puede usar, o porque ya sea que es complejo usarlo, que no es confiable, o que simplemente no funciona en el ambiente donde tiene que funcionar, ¿sí? Así que es muy importante estos tipos de requerimientos. Los requerimientos no funcionan, muchos son críticos. Sí, Daniela. Ahí, Sergio, me gustaría hacer un check a esta altura, a ver si se entiende un poquito lo que Sí, veníamos a explicar. ¿Alguno de ustedes, quién se anima a darnos un requerimiento no funcional a partir de lo que dice Sergio, ¿no? ¿Cómo sería un requerimiento no funcional de lo que ustedes imaginen, ¿no? Y tenemos sobre eso. Sí, Dante. Sería la carga, por ejemplo, de un servidor que muchos hemos experimentado en Guaraní, el famoso ejemplo. Ajá. ¿Y cómo sería? Si vos decís que Dante, vos sos el ingeniero de requerimiento, ¿no? ¿Cómo redactarías ese requerimiento? ¿Cómo le pondría de nombre, sea velocidad, tamaño, ese tipo de cosas? O... Claro, o sea, vos en el proceso de recopilado de información, vos tendrías que, en esto que decíamos licitación, que ya lo va a explicar un poquito más en detalle Sergio, vos tendrías que redactar ese requerimiento. ¿Cómo lo redactarías? Como te salga hoy. Como carga de trabajo. Claro, pero ¿cómo sería, digamos? ¿No? Vos decís, che, tengo que redactar esto y pasáselo al equipo de ingeniería que lo programe, o los programadores, desarrolladores, lo que sea. O sea, ¿cuál sería una solución? O... Claro, el requerimiento, ¿cómo te lo imaginas que vos lo redactarías? Iván, si tenés para aportar, sí, o sea, yo iba a decir que puede ser que, o sea, el requerimiento sea que el tiempo de respuesta sea, no sé, 1,5 segundos. Sí, por supuesto, tal cual, bien. Eso está muy bien, ¿no? Está muy bien eso, que en realidad es la latencia, lo que sea. Otra cosa, perdón, sí, María. Quería preguntar si, por ejemplo, cuando el usuario tiene que poner una contraseña y que te dice tiene que tiene que tener caracteres en mayúscula, minúscula, ¿eso sería también un requerimiento no funcional? Eso podría ser un requerimiento funcional, porque en realidad le estamos diciendo cómo tiene que ser, digamos. Sí, perdón. Capaz el requerimiento no funcional ahí es que, bueno, controlar la seguridad de las contraseñas del usuario, ¿no? Después, la regla de negocio que uses para controlarla ya pasa a ser funcional. Exactamente. Quería hacer un comentario también de lo que había mencionado el servidor. Otro requerimiento no funcional ahí. Por ejemplo, bueno, vos sabés que en la universidad hay, la verdad no tengo idea, ponerle 20.000 alumnos. Y que entonces por lo menos tu servidor tiene que poder manejar 20.000 alumnos intentando inscribirse a las materias en paralelo. O sea, ese sería un requerimiento sin pérdida de performance, justamente, ¿no? Sin degradamiento del sistema. Tal cual, por ejemplo, ¿cuántos usuarios en simultáneo podemos atender hasta que empecemos a perderlos, digamos, porque no los podemos ir atendiendo a todos? O dónde llenamos el buffer de la memoria, ¿sí? ¿Qué espacio ocupamos, digamos? Y así podemos hablar un montón, digamos, ¿no? Son todos los requerimientos que hacen al ambiente o el entorno de donde va a operar el sistema, ¿sí? Sistemas operativos, dónde, qué tamaño de memoria. Sí, ¿alguien más? Tomás. Sí, quería consultar si, por ejemplo, si hay algún límite en presupuesto para desarrollar el producto o sistema, ¿sería un requerimiento no funcional? Sí, generalmente sí. Ahora, respecto a la pregunta que yo le hacía antes, por eso me gustaría que el que tenga una duda la plantee ahora, porque realmente es una pregunta de examen y también es algo que marca la diferencia entre quizás el que hizo esta clase y el que no lo hizo, ¿no? Que es, por ejemplo, es muy común ver, che, que el sistema sea fácil, porque el cliente te lo va a decir así, che, que el sistema sea fácil. Y entonces redacta un requerimiento de, che, ¿qué es fácil? ¿Qué es fácil? O sea, no es un requerimiento. Si yo pongo que el sistema sea fácil, que el sistema sea rápido, eso no es un requerimiento. Es una necesidad, es una voluntad del cliente, no sé, llámenlo como quieras, pero no es un requerimiento. ¿Por qué no es un requerimiento? Porque no es testeable. ¿Bien? Entonces, para que sea un requerimiento tiene que ser testeable. Por eso, si en el examen nosotros le pedimos, che, redacte 3 requerimientos no funcionan de tal cosa,
no ponga, che, que sea rápido, que sea fácil, que sea, no, ¿sí? Sino que es, che, que el sistema responda antes de tantos milisegundos, que, como decía Juan, che, que el usuario pueda hacer esa actividad en menos de 5 pasos, en tantos clics, en tanto tiempo, que el 98% de los usuarios lleguen a esa pantalla de configuración antes de los 3 segundos, lo que sea, pero algo que sea testeable, ¿ok? O sea, por eso es que muy importante esto lo que dice Juan, es decir, che, que el sistema sea confiable, que el sistema sea seguro. No es un requerimiento, ¿ok? No es un requerimiento no funcional, porque no lo podemos testear, ¿sí? Que el sistema sea seguro no es un requerimiento. Ahora, que el sistema cumpla con tal protocolo de seguridad, tal algoritmo de cifrado, que sea, que responde, que el time to first byte, que es el tiempo que tarda en recibir el primer byte, sea de tanto, lo que ustedes quieran, bien, lo que el cliente quiera. Pero los requerimientos están redactados para, después lo van a ver más adelante, pero tiene que cumplir mínimamente y sea testeable, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, hay por ejemplo eso de que sea seguro, en realidad un requerimiento sería que trabaje de 2 pasos. Por ejemplo. Que tenga, exactamente, que tenga una validación de segundo factor, ¿bien? Que lo pueda testear. O qué tan fácil es para que la gente se confunda o puede validar o puede caer en una estafa, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué método de indicación? Cosas así. Profe, los requerimientos no funcionales los pueden definir tanto el usuario como nosotros como desarrolladores. Sí, sí, exactamente. Sí, pero el usuario te va, el stakeholder te va a decir qué más o menos quiere, y normalmente somos nosotros quien va a definir ese requerimiento. Claro, el valor exacto, pero puede que el usuario lo quisiera definir por algo en particular. Sí, sin duda. Esto quiero que corra solo en Windows. Bueno, listo, ya. ¿Por qué? Porque en mi empresa tengo solo Windows, listo. Eso es un requerimiento. Tal cual, justamente estaba por poner ese ejemplo, digamos, o sea, yo me pongo a desarrollar, bueno, qué librerías voy a usar, cómo, lo voy a poner un Docker o no, digamos, y bueno, pero resulta que donde lo uso todo el mundo tiene instalado Windows. Entonces, si yo lo desarrollo utilizando el GCC o cualquier otra librería y lo pongo para Linux, y cuando lo vaya a querer correr, el flaco me va a decir, che, pero lo tengo en Windows, digamos, ¿entendés? Yo tengo en Windows, no me sirve esto. Va a tener que adaptar su sistema para poder correr nuestra solución, digamos, o sea, como que va medio engorroso el tema, ¿me entendés? Como tantas otras cosas. Hasta ahora venimos bien. ¿Alguna otra duda, otro comentario? Los requerimientos del usuario eran requerimientos que dicen más o menos cómo tendría que funcionar el sistema, ¿no? Sí. Sí, ¿qué es lo que se espera del sistema? Claro, y en ese aspecto, ¿en qué se diferencia del funcionales que describen lo que el sistema tiene que hacer? Debería hacer. Es que desde ese punto de vista, el sistema, ¿sí? El requerimiento del sistema decía cómo el sistema tiene que resolver algo, se va directamente. Está, justo también una cosa de lo que habla Juan. El requerimiento de usuario del sistema es cómo el sistema tiene que resolver algo, ¿sí? De ahí te vas directamente, o casi en una línea, al requerimiento, tenés que discernir bien, al requerimiento funcional, ¿sí? Pero mi pregunta fue requerimientos de usuario. Perdón, no te he escuchado bien, Dante. Mi pregunta fue sobre requerimientos de usuario y requerimientos funcionales, no de sistemas. Bueno, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque me parece que no te la he escuchado bien. Los requerimientos de usuario son requerimientos que dicen cómo se supone que tendría que funcionar el sistema, ¿no? No, ¿qué es lo que se espera que resuelva el sistema? Ah, ahí está. El otro, el requerimiento del sistema, es cómo debería resolverlo. ¿Sí? Uno es el qué y el otro es el cómo. Bueno, ¿hasta ahí más o menos estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, seguimos. Bueno, básicamente, esto es un proceso que, como le veníamos comentando con Juan y con Danilo, es un proceso que es iterativo, ¿no? O sea, todo esto comienza cuando, en la parte, digamos, de la licitación, ya vamos a entrar en detalle, pero básicamente la licitación es cómo yo voy tratando de descubrir, digamos, o tratar de condensar
los requerimientos del usuario. Porque el usuario puede venir y decirte, bueno, yo necesito más concretamente esto, o algo muy genérico, digamos, lo que por ahí no tiene mucho no es concreta, no es muy concreto que digamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos esos casos, ¿sí? Pasamos por el inicio. Un segundo que vuelvo acá por ser puntero. Ups, esperen, que quedó todo medio marcado acá. Ahí va. Entonces, en esta parte, ¿sí? Donde arrancamos, entra dentro de lo que es la licitación. Básicamente, ahora lo vamos a definir bien formal, pero básicamente es cuando es toda la parte que todo lo que nosotros necesitamos hacer para, dado una demanda, digamos, que está presentando, un requerimiento, bueno, cómo específicamente quiere, digamos, que se haga. Se empieza una serie de entrevistas para empezar a tomar un poco de información contextual y ver qué es lo que se quiere. Después pasamos a la especificación de los requerimientos del negocio. Ahí ya los empezamos a definir bien. Después hacemos un estudio de viabilidad, ¿sí? Y para ver si está dentro de los alcances y demás, y cómo vamos a hacerlo. Y después, bueno, volvemos a hacer una licitación, pero ya sobre requerimientos de usuario, ya un poco más concretos. Entonces, la licitación de requerimientos de usuarios, vamos a pasar a una especificación de esos requerimientos, ¿sí? Cuando los tengamos especificados, entonces lo que vamos a hacer es hacer un prototipo, pero prototipo de los requerimientos, ¿sí? Básicamente, fíjense que todo esto entra desde acá hasta acá, entra dentro de lo que es la validación, esto que está acá arriba, de la especificación de requerimientos, y esto de la licitación, ¿sí? Todo lo que sucede acá. Entonces, bueno, hacemos un prototipo, lo estudiamos, validamos que realmente eso sea esos requerimientos como nosotros estamos entendiendo. Nosotros tenemos que lograr consensuar que lo que entendemos nosotros que el usuario necesita, el usuario también esté en la misma sintonía con lo que él necesita. O sea, necesitamos básicamente sincronizar lo que nosotros entendemos con lo que el usuario también entiende, ¿sí? Pues si entendemos dos cosas distintas, vamos a tener un problema después porque lo que vamos a desarrollar finalmente no era lo que el usuario quería o no lo que él necesitaba y demás, ¿sí? Entonces, cuando pasamos esta parte y estamos de acuerdo, entonces viene de nuevo la licitación, pero ya a nivel de sistema, ¿sí? Antes acá habíamos arrancado para comprender el proceso, después más requerimiento a nivel de usuario y ahora ya a nivel de sistema. Una vez que completamos esta parte, terminamos de hacer toda la licitación, digamos, a nivel de sistema, bueno, volvemos a lo mismo, pero ya el requerimiento pasa a ser a nivel de sistema y incorporamos la parte del modelado, cómo se debería comportar el sistema, ¿sí? Una vez que está esto hecho, pasamos a la review, ¿sí? Y acá, si todo está bien, nos ponemos todos de acuerdo, armamos un contrato y lo colocamos, digamos, básicamente termina en que hacemos el documento, digamos, con los requerimientos del sistema, ¿sí? Esto después, digamos, inclusive pasa tenemos la PDR, SDR, que es el Product Design Review, la Custom System Review, que es la revisión de sistema crítico y demás, hasta que decimos, bueno, quedamos en esto, bueno, comenzamos, digamos, con la parte de desarrollo, ¿sí? Y el análisis bien concreto. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. No, Bueno, profe. bueno, fantástico, bueno, es importante entenderlo. Bueno, déjenme un segundo que voy a borrar acá. Bueno, ¿no? Entonces acá empezamos a definir quizá un poquito más formalmente lo que veníamos hablando recién, ¿no? Por ejemplo, licitación y análisis, son dos etapas. La licitación es cuando nosotros empezamos a recopilar todos los requisitos de todos los que están interesados en esto, ¿no? El cliente, el usuario final, si hay analistas, si hay agentes comerciales, desarrolladores, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Digamos, todos los que estamos, todas las partes, ¿sí? Porque los desarrolladores también son parte del proceso, pero tienen que entender que esto es un proceso, ¿sí? Es un proceso donde mucha gente está involucrada. Está involucrado un cliente, está involucrado el usuario final. El usuario final puede ser parte de ese cliente o puede ser un cliente del cliente, por ejemplo, ¿no?
Imagínense cuando las empresas lanzan al mercado una beta o una alfa y demás, ni hablar, digamos, los analistas comerciales y, bueno, por supuesto, los desarrolladores, ¿no? Entonces, para hacer todo esto arranca y tenemos que, bueno, hacer entrevistas, no sé, talleres, encuestas, digamos, de viabilidad y demás, para recopilar toda la información sobre lo cual va a necesitar que el sistema se implemente. Y después, bueno, después de que tenemos este proceso de descubrimiento, por así decirlo, vamos al análisis. Entonces, bueno, ahí los analizamos para que vean, che, bueno, estos requisitos, ¿es factible de realizarlo o no? ¿Lo podemos hacer, sí o no? ¿O qué viabilidad tiene económica? ¿Tiene que ser completos? ¿Tiene que ser consistentes? Yo empiezo a analizar los requerimientos y esto fundamentalmente es muy claro, no tiene que dejar lugar a interpretaciones, pues son inequívocos, son verificables, ¿sí? Y no son ni contradictorios ni tienen que empezar ningún tipo de ambigüedad. Tienen que ser súper, súper claro y una sola dirección. Eso es lo que nos da el resultado del análisis, ¿sí? Y después de eso, pasamos a la especificación y la validación, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, digamos, la especificación es cuando nosotros documentamos todos los requerimientos, de nuevo, de manera clara, concisa, sin ambigüedades, y acá es donde definimos los requerimientos que son funcionales, porque esta parte es muy importante, definimos lo que son los funcionales y los no funcionales, ¿sí? Y ahí tenemos, bueno, rendimientos de rendimiento, de seguridad, de usabilidad, todo esto que veníamos charlando. Y, por otro lado, una vez que tenemos todo esto, lo sometemos a la validación. ¿A la validación de qué? A la validación también fundamentalmente con el cliente y con el usuario de esto, ¿no? ¿Para qué? Para que básicamente todos estemos sincronizados, digamos, en lo que estamos entendiendo, ¿no? Entonces, bueno, este proceso básicamente tratamos de que se de garantizar, digamos, que todo lo que nosotros analizamos y documentamos y demás, todo eso sea bien preciso, el alcance es fundamental, porque si uno no determina el alcance, o no es preciso en el alcance, o hay una vaguedad, una ambigüedad, por ejemplo, puede definir que yo digo, bueno, para mí el sistema tenía que hacer esto, esto y esto, y el otro decía, no, yo esperaba más o esperaba otra cosa, ¿me entiendes? Entonces fallamos esa parte de la validación. Este último paso es fundamental. Entonces, bueno, organizamos que los requisitos sean precisos, estén completos y satisfagan la necesidad de las partes interesadas. Y bueno, se revisan con por ejemplo, como decía Danilo, digamos, los stakeholders. El stakeholder básicamente son los representantes, ¿sí? de los intereses del cliente. Entonces, o lo más interesados, las partes más interesadas, las mismas partes puede ser inclusive, y entonces lo validamos con eso, lo validamos con ellos, revisamos que realmente sea lo que ellos quieren, lo que estemos traduciendo de toda la situación sea lo que ellos necesitan y quieren. Se realizan pruebas, unas simulaciones, bueno, de cómo un sistema debería reaccionar ante determinada entrada o en determinado contexto. Y bueno, y con todas estas herramientas, o sea, prototipo y modelo, se validan los requisitos. Esto es súper importante. Hasta ahora, más o menos, ¿alguna duda, una pregunta? Esto me imagino que es un proceso de días, ¿no? Sí, claro. Sí. Depende también el tipo de requerimiento, digamos. Por ahí si hay algo que no es tan grande y se puede hacer, qué sé yo, no sé, en menos tiempo. Pero, por ejemplo, un caso real, o un par de casos reales que les puedo contar de esto. Por ejemplo, yo desde, ¿cuándo fue? Bueno, este ejemplo que le venía contando, ¿no? Más o menos fue en octubre, noviembre del año pasado. A mí me contacta gente que se carga dentro de la Fuerza Aérea, que se encarga de todo lo que es la seguridad y la defensa de las bases aéreas. Y ellos estaban muy interesados, porque sabían de la investigación que estamos haciendo, digamos, visión por computadora y demás, en que aplicáramos de alguna manera esto para automatizar, digamos, y ayudar, digamos, a la gente que estaba haciendo guardias en las unidades. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay tanta gente y hay, bueno, nada, por ahí los predios son muy grandes y demás. Entonces, comenzaron a plantear la necesidad de desarrollar un sistema que aplique visión por computadora
y que haga el procesamiento básicamente de todo lo que están viendo las cámaras, identifique esto de personas, vehículos que se aproximan, gente que puede estar cerca de un área crítica y no debería estar, o por la hora y demás, y que salten alarmas, porque saben que una persona que está viendo un monitor no puede estar las 24 horas concentrada y con el mismo nivel de atención, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos a analizar el caso y ahí surgió esto de lo que yo les comentaba. Bueno, tiene que ser un sistema tal de que, por ejemplo, que sea simple de utilizar, el tema de los requerimientos a nivel de hardware, el entorno, por ejemplo, no hacer Windows, porque los mayores computadores que tienen están en Windows, tiene que ser plug and play, tiene que levantarse solo, tiene que funcionar dentro de determinadas restricciones, los requerimientos a nivel de experiencia de usuario, quiénes lo van a usar. Entonces vos empezás a modelar a la persona que lo va a usar, empezás a hacer entrevistas. Entonces, bueno, todo esto lleva a que se empiezan a delinear los requerimientos y, bueno, en este caso, por ejemplo, lleva un tiempo, o sea, no lo haces de un momento para el otro. Y después, con determinadas inputs, las tenés que, por ejemplo, empezar a escarbar porque, o sea, unas cosas eran medio genéricas, tipo, bueno, yo quiero que aparte haya un sistema, el sistema sea capaz de loguear determinadas personas o determinados usuarios o con distintos niveles por ejemplo, de acceso. Entonces, bueno, eso vos ya te empieza a plantear a disparar, digamos, hacia algo así medio vago, que te está planteando alguien que claramente no es técnico, o sea, no es alguien que haga software, pero que tiene una necesidad. Entonces, decir, bueno, o sea, pero si me está pidiendo esto, me parece que sería conveniente también que la interfaz sea de determinada forma, que tenga una base de datos, bueno, ¿dónde va a estar alojado? ¿Va a ser tipo un standalone? ¿Lo vamos a tener con crucero central? Sí, no. Y empezamos a pensar, no, bueno, pero pasa que en determinados lugares están medio aislados, están en medio del desierto, entonces no necesariamente van a tener una internet estable, por tanto yo no puedo pensar en una solución en un server remoto, tiene que ser local, el hardware que normalmente se dispone, cuál es el hardware promedio, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que llevan un tiempo, no necesariamente es de un día, puede llevarte una semana, puede llevarte 2 o más, también depende un poco lo que contaba Danilo, que no necesariamente no están esta gente todo el tiempo para responderte todas las preguntas o sentarte a verlas con vos. Entonces también depende básicamente del tiempo de ellos y lo que pueden brindar, digamos. Entonces, nada, es un procedimiento que sí, por lo general, sobre todo al principio, puede llevar un tiempo, puede llevarte desde un día a varios días, o un par de semanas, o un poco más inclusive. Y bueno, depende mucho del contexto, del alcance, si el proyecto es un proyecto que arranca de cero o si algo que ya viene, entonces bueno, ya los requerimientos están como mucho más apuntados en determinada convergencia, o sea, no va a salir nada extremadamente loco de ahí porque sabes a dónde apunta el sistema, sabes generar hacia dónde va y demás, digamos, ¿no? Cuando el proyecto recién arranca, sí, es probable que sea todo súper divergente, entonces haya que empezar a juntar elementos para hacerlo convergir, digamos, ¿no? Entonces, probablemente todo esto te lleve mucho más tiempo del que realmente te llevaría algo más cortito. ¿Sí, Gianluca? Viniendo con eso de que lleva mucho tiempo, si uno le dedica el tiempo suficiente a esta parte de desarrollo de software, sí. Pero yo supongo que después se verá ahorrado tiempo en las siguientes partes del proceso, porque esto es como la base, ¿o me equivoco? Tal cual, o sea, esto es fundamental. O sea, no entender, sobre todo cuando estamos hablando de un proyecto que arranca de cero, no entender el requerimiento, en general, a ver, de que arranque de cero o que ya esté recontra avanzado y que solo estemos agregando una funcionalidad específica, digamos, ¿no? No entender el requerimiento o no invertir tiempo y recursos en hacer un análisis de los requerimientos nos van a llevar a que la probabilidad de que todo lo que viene después, que es el desarrollo, o sea, la elección de la solución a nivel de patrón, de diseño, de arquitectura, de la codificación, las herramientas y demás, todo ese tiempo, ese esfuerzo, la codificación en sí misma, las pruebas, la integración, todo, al final el producto que vos estés sacando tenga chance de que no haya sido lo que se esperaba. Entonces, bueno, todo un esfuerzo y tiempo y costo, digamos, medio desperdiciado, ¿no? Así que es fundamental hacer esto. Te lleve media hora o te lleve un par de días o más. Todo depende
los requerimientos. Hay requerimientos que son chiquitos, puntuales, concretos, y otros como, bueno, che, hay que arrancar algo de cero, y entonces, bueno, si hay que arrancar algo de cero para alguien que nunca esté trabajando antes, y viene con un problema bastante amplio, bueno, hay que eliminar un montón de cosas, hay que conocer el contexto, conocer el negocio. Conocer el negocio es fundamental. Mientras más conozcamos el negocio, mayor es el valor que le vamos a dar. Primero, mucho más preciso el trabajo que vamos a hacer, por lo tanto, mayor es el valor que le podamos dar, o las soluciones que podemos encontrar para solucionar, para valga la redundancia, solucionar el problema. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿En qué preguntar algo? ¿Te respondí? ¿O? Sí, profe, perfecto. Me sirve saber eso. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Un comentario o algo? No, profe. Bueno, pasemos a lo que sigue. Bueno, después empezamos a hablar de, una vez que ya tenemos los requerimientos y demás, no sé si ahí me escribe algo. Sí, Dani. ahí Sergio, no sé si vos justo tenías que viajar, pero ¿querés que continúe yo? Dale, si querés, comento un poquito esta última slide. Dale, cuando vos te sientas. Sí, comento esto. Disculpen, chicos, porque yo tengo, gracias a Danilo por hacerme recordar, uno por ahí dice, yo por ahí agarro y no me fijo la hora. Justamente estaba viendo. Yo, chicos, tengo que viajar ahora, así que ahora dentro de una hora tengo que salir. Entonces, bueno, nada, tengo que terminar de hacer unas cositas y urgente me tengo que ir. Así que esta clase la va a terminar Danilo. Y después, bueno, yo cualquier cosa te respondo sus consultas por mails. Y nada, me escriben y yo, bueno, el transcurso de mañana les voy a estar respondiendo, ¿sí? Sé que ahí me llevan unos correos que los tengo que responder, algunos me han escrito por los grupos. Así que, nada, siguiendo trabajando después con Daniel, te comenté mi slide, va a estar Juan también y va a estar Nico. Y bueno, básicamente van a seguir con ellos la parte práctica. Pero bueno, les comento esto, así que nada, les pido disculpas. Para cerrar un poquito con esta parte, el tema, después vienen todos estos que venimos definiendo y trabajando como de análisis de requerimiento, validación y demás, se van a transformar en historias de usuario y épicas, ¿no? Y ahora sí, volvemos un poquito de nuevo a quizás lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, tenemos el requerimiento, ¿no? Entonces, de ahí podemos agarrar y decimos, bueno, creamos las historias de usuario, ¿no? Entonces, ¿qué es una historia de usuario? Quizás después están implementando. Es básicamente cuando nosotros empezamos a describir una funcionalidad o una característica, pero ya desde la perspectiva del usuario final, ¿sí? Entonces, pensar a una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final nos van a ayudar a comprender realmente qué es lo que los usuarios realmente están queriendo y están necesitando, ¿sí? Entonces, la colección de historias de usuario, una colección de todo usuario, los podemos enmarcar dentro de una épica, ¿no? Y una épica, ¿se acuerdan que habíamos hablado del backlog, que subíamos, que decíamos qué tareas de esa tomamos para pasar al backlog del sprint y planificar el sprint y demás? Bueno, una épica es cuando tenemos muchas historias, una gran cantidad de trabajo, y entonces no podríamos trabajarlo todas juntas dentro de un sprint o un ciclo de desarrollo, ¿no? Entonces, básicamente las épicas, ¿qué es lo que nos permiten hacer? Nos permiten relacionar un montón de historias de usuario o historias más chiquitas que terminan siendo las historias de usuario, ¿no? Ser más pequeñas y manejables. Entonces, nos permite planificar y priorizar para mejor, digamos, a la hora de planificar, digamos, y poder, digamos, empezar a desarrollarlas, ¿no? Pero todas las historias de usuario, entonces, o un flujo enorme de trabajo, ¿sí? Un flujo enorme de trabajo, lo que hacemos es, lo descomponemos en historias de usuario que todas se relacionan entre sí, y todas esas partecitas terminan siendo las historias de usuario. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no. ¿Conectamos con lo que entendieron, la conexión con lo que habíamos visto la clase pasada? Bueno. Bueno, son ya las 8. Dale. Bueno, Danilo, Danilo, Juan y Nico, los dejo con ustedes.
Y bueno, nos vemos la clase que viene, chicos. Cualquier cosa me escriben por mí. Gracias, Sergio, buen viaje. Gracias, Sergio, Anito. buen viaje. Gracias, chicos, que anden Gracias. bien. Estamos viendo. Chao, profe. Bueno. ¿Me ven ahí? Sí, se ve. Ah, de 10, 10. Bueno, volviendo un poquito para atrás, como decía, la historia de usuario nace allá en el 2000 con XP. XP es Scheme Programming. Es decir, recuerden que a partir del 2000 nosotros teníamos, bueno, procesos más formales de licitación y de requerimientos, que armábamos documentos con plantillas. En aquel momento usábamos, uno de los estándares era el SRS, el IEEE, un Instituto Internacional dedicado a la normalización, ¿no? Digamos, hoy estamos conectados por Wi-Fi en cualquier parte del mundo, porque estamos usando, por ejemplo, la norma 802.11. La 802.11 de IEEE es la que nos permite adquirir cualquier producto de Wi-Fi y conectarlo en cualquier parte del mundo y funciona, ¿bien? Entonces, el IEEE es un organismo donde se dedica a estandarizar, tecnologías, procesos, protocolos. Tenía uno de los estándares que se llama SRC, que es Software Requirement System, si no me equivoco, y lo que hace era básicamente una plantilla, ¿no? Entonces hacíamos como un montón de documentos, había un equipo de ingeniería dedicado al relevar documentos, y un año después, 6 meses después, un año y medio después, todos esos requerimientos, una vez que lo validábamos contra el cliente, se lo pasábamos al equipo de desarrollo, ¿bien? Y el equipo de desarrollo teníamos distintas estrategias, como en cascada, bueno, ya lo vamos a ver. Digamos que son distintos métodos que esos requerimientos que eran básicamente, no sé, formularios, plantillas, que ya estaban súper refinadas, lo convertíamos en software. El problema estaba en que muchas veces el que redactaba ese requerimiento era el que interpretaba la voz del cliente. Entonces, en esos teléfonos descompuestos, si lo queríamos llamar, muchas veces terminamos haciendo un producto que no quería el cliente, ¿sí? O no era lo que el cliente se imaginaba, o estaba como pasando por muchas manos, ¿no? Entonces, en ese momento es que, bueno, se patea la mesa, un equipo de personas que eran muy reconocidos en la industria del software, se juntan en Utah, declaran un manifiesto Agile, y a partir de eso hay un antes y un después en lo que es los requerimientos. Ya no lo vamos a hacer a través de un equipo que de alguna forma va a intermediar entre el equipo que lo va a codificar, programar, desarrollar y el cliente, sino que vamos a atomizar, ¿no? Se vieron que los proyectos más chicos de software tenían más éxito, entonces empezamos a atomizar. Entonces, ahí nace esta idea de Team Programming, que después la adquiere Scrum, que de, digamos, poner estas historias de usuario en post-it. Básicamente eran como recuadros de colores que se pegaban contra una pared, se armaban tableros dentro, que se llama una pared, donde ahí enunciamos de manera directa qué necesitaba el usuario. ¿Bien? Por eso se le llamaba una historia de usuario, porque realmente no era a través de un documento, que era un caso de uso, que se usaba UML, bueno, que después lo vamos a ver, sino que eran a través de post-it, ¿no? Entonces eran a través de tarjetas. Por eso se le llamaba historia de usuario, y un conjunto de esas historias de usuario hacen una épica, ¿bien? Es decir, ya algo que empieza y termina, algo que es más grande, que trasciende no solo espacios temporales chiquitos, sino que algo más grande, ¿sí? Ya lo vamos a ver en detalle, vamos a ver qué forma tiene, cómo nos organizamos, pero lo que nos abrió ese panorama es, a todos los que estábamos desarrollando software en ese momento, distintas estrategias de poder volcar estas historias de usuario. Ya no era una plantilla súper formal, bien estructurada, sino que es como que nos dimos cuenta de que tendríamos que tener más libertades para especificar estos requerimientos, ¿sí? Entonces ahí nacieron distintas técnicas con distintas, básicamente, matices. Una que fue muy usada, ¿no? A partir después de la década del 2000 en adelante,
es esa estructura que es cómo, quiero y para, ¿bien? Básicamente esta estructura, para redactar historia de usuario, tiene que ver con poder determinar los scopes, es decir, los alcances de una manera más concreta y más atómica, ¿sí? Casi todas estas estrategias van en tendencia a que todo lo que sea tan general vaya a atomizar lo más posible, ¿sí? Vamos a segregar de manera que quede claro dónde empieza, dónde termina, cómo lo podemos testear, ya lo vamos a ver eso. Entonces, en este caso, esta estructura de cómo, quiero, para, todavía se usa en la actualidad, muchos equipos lo siguen usando, que es, por ejemplo, como, no sé, usuario administrador, quiero acceder a la configuración del sistema para cambiar el password de un usuario, ¿sí? Entonces, esa sería como una historia de usuario con ese formato, ¿sí? Como, o sea, también, bueno, es muy común verlo en inglés, as, I want, y so that, que sería, cómo y el rol, ¿no? Dentro de, digamos, generalmente el usuario dentro del sistema, quiero, o sea, cuál es la intención, ¿no? Hacia dónde voy, y para es que, digamos, cuál es el objetivo, qué es lo que busco, ¿sí? Se usó muchísimo, quizás, post salida de Scrum, Kanban, bueno, cuando se hizo popular toda esa metodología. Hoy en día también se usa, no es tan frecuente, pero pueden caer en empresas que lo pueden usar ese tipo de estructura, ¿sí? Otra forma de formatear estas tarjetas y estas, básicamente, historias de usuario era definir un scope y definir una limitación. Es decir, qué está dentro y qué está afuera, es menos frecuente, pero también nos pueden ver. Otros equipos definen directamente reglas de negocio, ¿no? Es decir, esta es la regla de negocio, vamos a validar que el usuario sea más de 18 años, que no tenga, no sé, problemas con la central de deudores del Banco Central, etcétera, etcétera, ¿sí? Como reglas de negocio. Algunos utilizan tools o herramientas externas como Confluence para documentar o Figma para generar la interfaz de usuario, ¿no? Eso también se suelen usar, no es tan frecuente porque son editables, ¿no? Eso después lo vamos a charlar en las palabras, pero muchas veces cuando uno hace referencia a tools externas, digamos, te diste vuelta y a lo mejor el UX le cambió un color, un tamaño, un botón, y bueno, que tenés que, ¿por qué cambió el tamaño de letra si era otra letra? Bueno, eso se generan algunos inconvenientes. Entonces, es usado, sí, pero no tanto en desarrollo. Se trata que no, porque no queda frisado, ¿no? Después vamos a charlar un poquito sobre el tema de cuándo se frisa un diseño. Uno de los que se usa se usa mucho en la actualidad es el formato Gherkin. El formato Gherkin apareció a través de una herramienta llamada Cucumber. Cucumber es un framework, ¿no? Para hacer testing, para hacer lo que se llama BDD, que es diseño basado en comportamiento, testing basado en comportamiento, ¿no? O sea, es una estructura de documento, que ahí vamos a ver ejemplo seguidamente, de cómo podemos explicitar un determinado comportamiento. ¿Por qué se usa mucho ese Gherkin, no solo en el ámbito de testing, sino que lo usamos mucho en el ámbito de los negocios? O sea, para interactuar contra PO, o sea, Product Owner, que tengan un skill set muy de negocio, o sea, un contador, un abogado, un financiero, alguien que está haciendo producto, gente de UX, de experiencia, de la UI. Entonces, ¿por qué? Porque queda claro cuál es el comportamiento. Siempre se redacta en lenguaje natural siguiendo esta estructura. ¿Cuál es la estructura? Dado, que es given, también lo ven también en inglés, cuando, entonces, o sea, dado, cuando, entonces. En inglés es más frecuente encontrar esa estructura que es given, when y then, ¿sí? Ahí le voy a dar un ejemplo y le va a quedar más claro. Las 3C era lo que nació post Stream Programming, allá como decíamos en el 2000. Lo que se buscaba era pasar, como decíamos, de grandes documentos a tener relación directa con la voz del usuario.
y se implementaba, como le decía, en unas tarjetas. Entonces bajábamos a unas tarjetas. ¿Por qué unas tarjetas? Porque no queríamos redactar demasiada documentación, es como que queríamos evitar cantidad de toneladas de documentos. Lo que queríamos hacer era redactarlos en tarjetas en post-it, ¿no? Estos que se pegan, a tener una conversación acerca de cuál es el alcance. Por eso también digamos, es muy simbólico la CARD, es muy simbólico, hasta tanto que hoy se usa ese mismo símbolo cuando hacemos productos software. Recuerden que estamos hablando del 2000, recién estaba iniciando Internet, ¿no? Teníamos navegadores como Netscape, como buscador, como Altavista, en aquel momento. Por eso fue muy simbólico la tarjeta. Entonces era muy común esta estrategia de 3C, porque era que primero redacto en una tarjeta, tengo que entrar en una tarjeta una historia de usuario. Entonces, ¿para qué? Para que no sea lo suficientemente grande, ¿sí? Entonces, en una tarjeta tendría que reescribir qué necesita el usuario. Luego converso con el usuario sobre esa tarjeta y luego confirmo lo que vas a hacer dentro del equipo, ¿sí? Entonces, con esas 3C, esa metodología, lo que hacía era, tenía ese proceso de licitación mano a mano con el usuario, con el stakeholder, y redactaba en ese formato, ¿no? Con tarjeta, con una conversación y tuvo una confirmación. Pero cualquiera de estos casos anteriores, lo que se busca es que tenga un principio que se llama INVEST, ¿no? INVEST son las siglas en inglés de que cada una de esas historias de usuario sea independiente. Que sea independiente, que significa que sea atómica, ¿bien? Que sea negociable, que significa que, bueno, todas las partes, digamos, proponen una determinada solución y que sea lo suficientemente acordable como para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Valorable significa que entrega valor por sí solo, que no dependa de otras tarjetas para que entreguen valor, ¿no? Estimable significa que lo podría llegar a estimar si lo comparo, bien, ya vamos a ver algunas técnicas de estas de estimación. Es decir, que puedo saber más o menos cuánto me va a llevar, cómo va a ser el esfuerzo, qué riesgo tengo, qué incertidumbre. Lo suficientemente pequeña, la S de small, ¿no? Lo suficientemente pequeña, por eso les decía en las tarjetas, por ejemplo, las 3C se ponían en esa tarjeta para que sea lo suficientemente pequeña y no redacte un montón de cosas que tengo que hacer. Pero una de las cosas más importantes de todas, no sé si no es la más importante, es que sea testeable. Recuerde, volvemos a este tema de que sea testeable. Es muy importante. O sea, si una tarjeta no es testeable, le falta refinar. Si un requerimiento no funcional no es testeable, le falta refinar. O sea, no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿sí? No estamos terminando nuestro trabajo. Tiene que quedar claro cómo lo voy a testear, ¿sí? Una tarjeta no puede decir, che, hagamos esto así nomás, no. Tiene que tener lo que llaman criterios de aceptación. Es decir, que cuando esa tarjeta la damos por terminado, y entonces se enuncian los criterios de aceptación. La vamos a dar terminado cuando ocurra esto y esto, ¿sí? ¿Qué puede ser? Y cuando lo desarrollemos, lo testeemos, hagamos las pruebas funcionales, las pruebas unitarias que ya vamos a ver, o sea, ponemos cada unidad de software, ponemos todo el software funcionando y recién ahí lo sacamos a producción y lo damos por terminado, ¿sí? Entonces, esa parte testeable en lo que es Scrum, vamos a volver sobre este concepto, se llama el Definition of Done, ¿no? El DOD, el Definition of Done. Es decir, la definición de cuándo una tarjeta está terminada, ¿no? Cuándo está terminada. Entonces, a todos nos tiene que quedar claro cuál es el DOD, es el Definition of Done. ¿Cuándo lo damos por terminado una tarjeta? Bien, si el criterio de aceptación dice llevar a producción, hasta que no esté en producción no la vamos a dar por terminado, ¿se entiende? Podemos desarrollar, hicimos todo el testeo, todo, pero si no lo llevamos a producción, no está terminada esa tarjeta, ¿bien? Eso se define en lo que llaman criterio de aceptación. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Ahí le voy a compartir voy a compartir a ver si comparto. ¿Me ven ahí que estoy compartiendo toda la pantalla? Sí. Sí. Bueno, les decía, Cucumber, decíamos, este framework para hacer testing, y Cucumber crea
¿no? este formato Gherkin, sobre todo para implementar BDD, que decíamos, bueno, es una estrategia basada en el comportamiento y básicamente lo que se define es estas palabras, esta estructura, ¿no? Hay otras palabras clave como escenario, pero por el momento enfoquémonos acá. Given, o sea, dado el maker, o sea, el que, digamos, el creador, ¿eh? Por ejemplo, en este ejemplo acá, lo que va a hacer, voy a testear que se una al juego el rompedor de la clave. O sea, lo que en este ejemplo acá, que es de la documentación de Cucumber, lo que va a definir este Gherkin es una secuencia de acciones que empieza con que el creador de una sala, por ejemplo, inicia el juego con la palabra Silky, ¿no? Y lo que va a hacer el rompedor, el que va a romper, va a entrar a la sala, ¿no? Que es when, el que va a romper esa clave, va a entrar al juego, y luego el rompedor deberá, digamos, adivinar la palabra con 5 caracteres, ¿no? Entonces, esto por sí solo, redactado en lenguaje natural, porque fíjense que acá no usamos ningún lenguaje de programación, nos sirve para comunicarnos con nuestros stakeholders. Es decir, este escenario, que ahí viene la cuarta palabra clave, ¿no? Este escenario describe esta situación donde el que crea la sala ingresa una palabra, y el que va a romper esa palabra, así que va a tratar de adivinar la palabra, ingresa después, y finalmente el que rompa la palabra debe adivinar la palabra con 5 caracteres, ¿no? Pero básicamente lo que se usa es given, when y then, ¿no? Fíjense que por sí solo parecería como medio una tontera decir, che, pero ¿y esto realmente nos va a servir? Sí, nos va a servir. ¿Por qué? Porque primero nos establece un lenguaje ubicuo, ¿no? Y eso es importantísimo, la ubicuidad. ¿Qué significa la ubicuidad? Que no, digamos, puedo comunicarme con, digamos, con la gente de producto, con la gente de negocio, con la gente de finanzas, con la gente de legales, con la gente de compliance, con cualquier otro perfil que no sea tecnológico, técnico, de una manera clara, y queda muy claro para todo el mundo que vamos a testear, ¿ok? Cualquiera que lea esto, vamos a saber qué vamos a testear en ese escenario. En este escenario va a entrar el que crea la sala, configura una palabra de 5 caracteres, el que va a romper esa palabra ingresa al juego, y el que va a romper la palabra trata de adivinar las 5 caracteres. O sea, todo el mundo sabe qué va a ser ese escenario. Entonces, y ahí ocurre el primero de los procesos muy importantes, se llama la validación. ¿Qué significa la validación? Cada vez que yo redacto un requerimiento, tengo que validarlo con un cliente, ¿no? Acá en software, validación y verificación no son sinónimos. En la vida por fuera del software son sinónimos. Validación y verificación son sinónimos. Acá no. Validar es validar un requerimiento contra un stakeholder, contra un usuario, ¿ok? Verificar un requerimiento es otra cosa distinta, que es, che, vamos a ver si el software hace esto, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea, validar es contra el cliente, verificar va a ser contra el requerimiento. Es decir, che, después vamos a ver cómo hacemos desde el software para verificar este escenario, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da Gherkin? Nos da la posibilidad de validar contra el stakeholder, contra el usuario, que sea lo que el usuario quiere, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Validar es contra el usuario y verificar contra el requerimiento. Correcto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Voy a dar otro ejemplo a ver si encuentro el del login, que es el más
Exacto. Bueno, acá le ingresa otra palabra clave que es de Inver, que se llama background. El background se utiliza para establecer un seteo común a todos los escenarios. Este background acá, ¿no? O sea, primera feature para decir, che, estamos hablando de la feature de login, esta es otra palabra clave del lenguaje, son pocas las palabras claves, ¿no? Pero básicamente feature nos dice, che, agrupa una serie de escenarios, ¿no? Background nos dice, che, esto acá se cumple para todos los escenarios que vienen. ¿Estamos? Entonces dice, che, bueno, voy al login, el background me dice que dado que yo estoy en el login, voy al campo, y, esta es otra palabra reservada, y el campo email está vacío y el campo password está vacío, describo los escenarios, ¿se entiende? Es para no estar repitiendo esto cada vez que yo hago un escenario, ¿sí? Un escenario, imagínense ustedes que es ataco un caso de uso, ¿bien? Ataco un solo caso de uso. Entonces, voy a testear el error cuando los campos están vacíos, ¿no? El otro escenario voy a testear cuando está el ingreso mal el password y otro es cuando el ingreso bien el password, ¿sí? Acá tenemos de todo un poco. Esto es muy común, esto lo van a ver en un montón de lados, ¿no? Entonces, el escenario, en este primer escenario, dice, che, voy a testear que los campos están vacíos. Entonces, bueno, ¿no? Cuando yo cliqueo Enter, el campo email debería mostrar un error y el campo password debería mostrar un error, ¿sí? El caso del password, hay un error en el password, dado que tipeo tal email en email y el password 123 y luego presiono Enter, then, ¿no? ¿Por qué no pongo el given acá? Porque ya lo seteé en el background, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Por qué no vemos given when then? Porque ya lo seteé en el background. Entonces, decíamos, che, voy a probar el escenario de password erróneo. Tipeo el password John Test, tipeo 123, le doy Enter y debería haber email o password incorrecto, ¿no? Debería mostrarme este mensaje. Cualquiera de negocio, con cualquier skill set que tenga, como le decía, alguien de legales, un abogado, un contador, lo que sea, va a entender esto, entiende esto, ¿sí? Lo que no entiende es cómo después lo programamos, ¿no? Y seguramente más de uno de ustedes dirá cómo hacemos esto para programarlo. No se preocupen, ya lo vamos a ver, pero lo que es importante es que del lado de la validación, acá queda claro que vamos a tratar, todo el mundo va a entender esta tarjeta, ¿sí? Y después, login satisfactoriamente, lo que le doy es una matriz, ¿no? Lo llamo un sample mapping, una matriz donde les voy a pasar determinados usuarios con el email y el password y voy a verificar que cada uno de estos mapee bien y debería decir digamos, se debería ver el mensaje, el access your account, ¿no? Accediste a tu cuenta. ¿Alguna duda? Profesor, hay que preguntar por qué en el escenario final aparece el given. ¿Es porque ya se completó la acción o es por otra razón que podemos usar? Sí, acá en este caso lo que hago es reseteo, ¿no? Básicamente, esto le doy como una tabla, acá hay un solo usuario, pero le podría dar una serie de usuarios para probar, ¿no? Yo le podría dar una tabla completa, que lo llamo un sample mapping, una tabla completa de usuarios a probar. Y recién va a funcionar cuando todos los usuarios del sistema que le pase acá va a verificar. ¿Bien? Por eso claro, pero ¿no podría haber otro escenario donde también use given si ya estaba en el background? ¿O no, yo lo puedo, es digamos, solamente para este caso? Claro, lo que hace es, che, yo en este caso particular tengo que darle no given, ¿sí? Porque si no, ¿cómo le digo esto? Perfecto, gracias. ¿Sí? No hay problema con eso, ¿sí? Es como si fuera un AND entre esto y esto, ¿sí? Pero esto se redacta así, en texto plano, ¿no? Texto plano, se lo pasa, el formato es .feature, ¿no? Esto también se incorpora dentro de
Acá lo ven en los repositorios, ¿no? Yo tomé uno al azar, no sé de quién es esto, pero lo tomé recién al azar. Y se guarda dentro de nuestro repositorio, y esto mismo es lo que se suele usar para hacer los testing, ¿sí? Entonces, como el cliente, el stakeholder, el PO, el Product Owner ya vio todo esto, ya lo validó, lo que nos queda es verificar, que significa que lo que nosotros hacemos tiene que pasar estos tests, ¿no? ¿Y por qué es la B de behavior, de comportamiento? Es porque esto describe un comportamiento. ¿Bien? ¿Cuál es el comportamiento? Y este escenario trata de acceder a un campo vacío, o sea, darle un ente cuando los campos están vacíos. Este trata de acceder a un escenario donde este usuario no tiene esta password, entonces me tiene que decir que el email o el password incorrecto. Y este es un escenario de login satisfactorio, ¿no? Exitoso. ¿Sí? Profe, ¿esto sería complementario a un diagrama de flujo? ¿O lo reemplazaría? ¿Esto sería complementario a un diagrama de flujo o lo reemplazaría? No lo reemplaza, o sea, diagrama de flujo es una cosa y esto es otra. O sea, yo con un diagrama de flujo, ¿me escuchan bien? Sí. Ahora sí. Se me quedó sin material. Entonces, básicamente con un diagrama de flujo yo no puedo hacer testeo, a menos que esté codificado, digamos, ¿no? Entonces, si yo necesito un diagrama de flujo para explicarle algo a mi cliente, se lo puedo hacer, ¿no? Después vamos a ver los distintos documentos, con qué formalidades tengo. Hay diagrama de actividad, de secuencia, ya vamos a ver varios. Pero básicamente, claro, como dice ahí, compañera, es como un pseudocódigo, pero redactado en lenguaje natural, salvo esas, no sé, 7 palabras clave, 8 palabras clave, no muchas más que esas. O sea, hay and, hay or, hay when, given, then, background, feature, y bueno, alguna otra más. El resto es todo lenguaje natural. Entonces, todas las personas que hablen ese mismo idioma lo van a entender, ¿sí? ¿Se entiende? Después vemos cómo mapeamos eso para hacer los testeos, que es el proceso de verificación, ¿bien? Pero el proceso de validación con ese documento es suficiente. ¿Bien? Entonces, si a mí el stakeholder, el PO, me dice, che, estamos ok con este Gherkin, ya me lo validó, ¿sí? Bien. Che, dejé de compartir, voy de nuevo. ¿Juan? Sí, perdón, no sé si ya lo mencionaste, justo estuve moviendo unos archivos y a lo mejor lo perdí, pero algo peor que tiene Gherkins es que también se puede traducir directamente al testing unitario, o sea, no sé si directamente, porque después el testing hay que programarlo, pero conceptualmente sí, o sea, es incluso normal que usen Gherkins para nombrar sus tests unitarios en el código. Entonces, nada, también tiene esa otra variante que es bastante útil. ¿Qué se refiere con traducir? O sea, cuando yo traducí me refería a que, por ejemplo, vos haces given tal condición, o sea, no sé, given, o sea, dado una respuesta errónea del usuario, bueno, por ejemplo ahí. Claro. Vamos con esta. O sea, lo que se refiere a Juan es que en algún momento yo tengo que hacer un mapeo con este lenguaje natural, con algo que tengo que hacer, estimular a mi sistema, ¿no? Es decir, que si yo le digo que vaya a login, yo tengo que implementar esa función, ¿no? Tengo que decirle a mi sistema cómo tiene que ir a login. O sea, tampoco es mágico, ¿no? No es que yo solo por ponerlo así me va a redactar código. Ahora, la IA lo hace hoy. Pero esto, cuando nació no había IA generativa, con lo cual, de alguna forma tengo que mapear. Cuando dice Juan, traducir significa mapear. Es decir, esto tiene que ir a un comportamiento. Es decir, si yo digo, si en texto plano, porque esto es una string, si voy a login, eso tiene que estimular nuestro sistema, una app, una API, lo que sea, para que ocurra ese comportamiento. ¿Sí? Exactamente. Gracias, Daniela, por clarificar. Pero creo que una de las mejores aplicaciones que tiene la IA es para escribir testing. O sea, es muy buena la IA escribiendo testing. Entonces, si sus funciones están bien escritas y bien desacopladas,
que puedan testear bien de manera unitaria, pasándole la función y el requerimiento al toque le saca el testing. Entonces, está bueno, incluso puede adivinar las branches que puede tener y demás casos. Es muy útil. Bien, la idea de la clase de hoy, bueno, finalizaba acá. No le dijimos, pero bueno, esta es la página que nosotros usamos hasta el 2021, si no me equivoco, 2020. Pueden encontrar algunos recursos, algunos pueden no estar del todo actualizados, después se los vamos a pasar también. Digamos, yo se los comento a nivel histórico, ¿no? Acá cuando hacíamos ingeniería de requerimientos, antes de esto usábamos esto que les decía, si ustedes se desplazan de acá, se llaman SRS, ¿no? El que quiera verlo, esta es la estructura que tiene un SRS, cómo se redacta. Bueno, hoy en día ya no se usa eso, se usa lo que vimos hoy más de historias de usuario. Y bueno, lo vamos a estar reforzando las clases que vienen. Vamos a profundizar sobre un poco la estrategia de cómo vamos a estimar esas historias de usuario, básicamente cómo nos organizamos dentro de los equipos para que el equipo de desarrollo sea participativo, cómo hacemos para que nos escuchemos y que cada uno plantee, digamos, su punto de vista, cómo negociamos, etcétera, ¿sí? ¿Quién levanta la mano? No, levanté sin querer. Perdón. Bien. Acá le dejamos algunos recursos adicionales para que lo vean. Alguien preguntó dónde estaban las slides. Ya le vamos a enviar la carpeta de las slides, ¿no? de toda la materia, así lo pueden tener. ¿Qué otra cosa nos queda? La idea es, yo paro la grabación ahora porque lo que queríamos hacer es avanzar con el práctico. Queríamos dejar un espacio ahora. Al principio van a notar que por ahí son como un poquito más teóricas las clases, pero después conforme van pasando el tiempo va a ser muy práctica. O sea, ingeniería de software es prácticas de ingeniería de software. O sea, es decir, prácticas que usan la industria, parte de lo empírico, ¿no? Parte de muchas de eso es de lo empírico, con lo cual vamos a estar bajándole todo el tiempo metodologías que se usan en la industria, ¿sí? Acá no van a encontrar, como les decía en la primera clase, no van a encontrar quizás no sé, la ecuación de Schrödinger. Van a encontrar, la industria probó todas estas técnicas y esto es lo que más resultó, ¿no? O sea, y tampoco es, no sé, una bala de plata que decir, si implementas esto en cada industria te va a andar bien. Sí, por ejemplo, sí funciona lo que es, por ejemplo, Scrum, funciona muy bien porque todo el tiempo estamos iterando y estamos entregando valor si hacemos las cosas bien. Entonces todo el tiempo nuestro cliente puede estar pivotando, porque una cosa del cliente apenas inicia el proyecto y otra cosa del cliente cuando ya está, no sé, 2, 3, 4 meses más hacia adelante se le ocurren nuevas cosas, se desdice o tienen incoherencia, bueno, todas esas cosas se van ajustando y todo el tiempo se va priorizando el valor que le vamos a entregar al cliente, ¿no? Por eso es tan efectivo. Pero dejarlo tan libre hace que puede que no lleguemos ni siquiera a cumplir cuáles son las expectativas del cliente. Por eso la idea es que conforme avancemos con las clases, vamos a estar mostrándole otras metodologías, como se llaman OKRs, KPI, bueno, otro tipo de metodologías que complementan a Scrum y pueden hacer, digamos, realmente equipos altamente eficientes y eficaces, ¿no? Ahí, Juan, Nico, la idea es aprovechar este último espacio de tiempo para terminar de conformar o alguna duda sobre el práctico y bueno, después lo terminaremos liberando a los chicos. Sí, nosotros estamos pensando con Nico ahí si ustedes querían tener unos minutitos para descansar un poco antes de lo que va a ser el práctico. El práctico va a ser un poco revisar los proyectos, relevar los grupos que armaron
y darle unas pequeñas consignas muy chiquitas para la semana que viene, porque sé que también quedó un semestre jodido para ustedes.